11 de diciembre de 2008, en la ciudad de Ansan, Corea del Sur, la mañana amaneció gris, fría y con una lluvia constante que hacía que las calles estuvieran casi vacías. Kim Na-yeon, una niña de apenas 8 años, vestida con su uniforme escolar, caminaba sola hacia su colegio, a solo unos minutos de su casa, sin imaginar que ese día marcaría su vida para siempre. En el camino, se cruzó con Cho Do-sun, un hombre de 56 años que ya contaba con más de 15 antecedentes delictivos por robos, agresiones físicas y actos de violencia. Esa mañana había bebido alcohol en exceso, por lo que se encontraba completamente ebrio, con un nivel de intoxicación que le impedía razonar ni controlar sus impulsos. Se acercó a la niña con excusas para llamar su atención y, en cuanto estuvo lo suficientemente cerca, la agarró con fuerza brusca. Le tapó la boca con la mano para que no pudiera gritar y la arrastró a la fuerza hasta el interior de una iglesia cercana, llevándola hasta el baño más apartado, y cerrando la puerta con llave para quedar totalmente aislados de cualquier mirada o oído. Dentro de ese espacio reducido y oscuro comenzó una agresión que duró cerca de una hora y que años después sería descrita como una de las más crueles y violentas que se han registrado en el país. La golpeó repetidamente con los puños en la cara, la cabeza, el pecho y el abdomen, dejándola llena de hematomas y heridas abiertas en todo el cuerpo. Le mordió la mejilla derecha con tanta furia que le arrancó parte de la piel y el músculo, provocando una herida profunda que no dejaba de sangrar. Luego la tomó del cuello y la estranguló varias veces seguidas hasta que perdía el aire y se desvanecía, y en más de una ocasión metió su cabeza bajo el chorro de agua helada del grifo, manteniéndola sumergida hasta que quedó totalmente inconsciente. Mientras Na-yeon permanecía sin conocimiento, la atacó con una fuerza desmedida, causándole desgarros profundos y graves en la vejiga, el intestino grueso, el recto y las paredes de la pelvis, llegando a provocar que parte de sus órganos internos quedaran expuestos hacia afuera. Para intentar borrar cualquier rastro de lo que había hecho, introdujo objetos duros en las heridas y sin ningún cuidado ni compasión empujó los órganos de nuevo hacia su lugar con sus manos sucias y ásperas. Antes de abandonar el lugar, dejó correr agua fría por todo el cuerpo de la niña para limpiar la sangre y ocultar evidencias. Convencido de que la había matado y de que nadie podría relacionarlo con el crimen, contra toda lógica y probabilidad, Na-yeon recuperó la conciencia poco después, entre un dolor insoportable, una hemorragia abundante y la sensación de que su cuerpo estaba roto por dentro. Con una fortaleza y un valor difíciles de creer en alguien de su edad, comenzó a arrastrarse por el suelo frío y húmedo, dejando un rastro de sangre a su paso, hasta llegar a la puerta y golpearla con lo poco que le quedaba de energía, pidiendo auxilio con una voz casi inaudible por el daño sufrido en su garganta. Un vecino que pasaba por allí escuchó los ruidos y al abrir la puerta se encontró con una escena desgarradora, por lo que pidió ayuda de inmediato a los servicios de emergencia. Al llegar al hospital, los médicos quedaron profundamente impactados por la gravedad de las lesiones. Tenía la vejiga completamente rota, desgarros totales en el intestino inferior, fracturas en varios huesos de la pelvis y daños irreparables en los músculos y nervios de la zona abdominal y genital. Tuvo que ser sometida a varias cirugías de urgencia para intentar reconstruir lo posible, pero no se pudo devolver a su cuerpo su funcionalidad completa. Durante años tuvo que llevar una bolsa de ostomía para poder evacuar, ya que no podía usar su sistema digestivo de forma natural. Aunque más adelante logró someterse a una operación parcial para mejorar su condición, nunca recuperó la normalidad total. Además, sufrió infecciones constantes, dolores crónicos que no desaparecían con medicamentos, pérdida parcial del control de los esfínteres y alteraciones en su forma de caminar por el daño en la cadera. A nivel psicológico, las secuelas fueron igual de graves. Comenzó a tener pesadillas todas las noches, desarrolló un miedo extremo a estar sola o en espacios cerrados. Rechazaba cualquier tipo de contacto físico. Sufría episodios de ansiedad intensa y depresión profunda que requirieron años de terapia especializada y tratamiento psiquiátrico para poder sobrellevarlo. Cho Do-sun fue detenido pocas horas después de cometer el crimen, ya que las pruebas en su contra eran irrefutables. Tenía sangre de la niña en su ropa. Sus huellas dactilares estaban por todo el lugar, y su estado de embriaguez confirmaba que había estado en la zona en ese momento. La fiscalía pidió para él la pena máxima, la cadena perpetua, como corresponde a delitos de tanta gravedad cometidos contra menores de edad. Sin embargo, ocurrió algo que llenó de indignación a todo el país y que años después se consideraría una de las mayores injusticias judiciales de Corea del Sur. El acusado alegó que estaba tan borracho en ese momento que no recordaba nada de lo ocurrido y que no había tenido control sobre sus actos. El tribunal aceptó este argumento y consideró la embriaguez como un atenuante de responsabilidad, por lo que redujo la condena de cadena perpetua a solo 12 años de prisión. Durante todo el proceso, Cho Do-sun no mostró ni un solo gesto de arrepentimiento ni de remordimiento, por el contrario,
Envió más de 300 cartas dirigidas al juez y a las autoridades en las que repetía una y otra vez que era inocente, que no era un monstruo y que jamás podría hacer algo así, a pesar de que todas las pruebas lo señalaban directamente. Para empeorar la situación, las autoridades obligaron a Kim Nal-yam, que todavía estaba recién operada y con su cuerpo en proceso de recuperación, a declarar en varias ocasiones ante el tribunal, teniendo que relatar con detalles lo que había vivido, lo que agravó su trauma emocional de forma irreversible y le causó un daño psicológico que tardaría mucho tiempo en sanar. El 12 de diciembre de 2020, exactamente 12 años después de cometer el crimen, Cho Do-sun cumplió su condena y salió en libertad. La noticia provocó una oleada de protestas masivas en todo el país. Cientos de personas se reunieron frente a la vivienda que se le asignó, gritaron consignas en su contra, bloquearon su entrada y exigieron que se fuera de la zona o que volviera a estar tras las rejas. Las autoridades tuvieron que destinar agentes de policía para protegerlo ante el riesgo de represalias. Mientras que Kim Na-yeon y su familia se vieron obligados a cambiar de domicilio en repetidas ocasiones, ocultar su identidad y vivir bajo vigilancia policial para evitar cualquier posible encuentro con su agresor. Este caso fue tan impactante que obligó al gobierno a reformar por completo las leyes del país. Se prohibió definitivamente usar la embriaguez como motivo para reducir penas en delitos sexuales o en crímenes cometidos contra menores de edad. Se aumentaron las condenas máximas hasta llegar a la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional para estos delitos. Y se creó un sistema de vigilancia electrónica que se mantiene de por vida para quienes cometen agresiones graves, además de un registro público donde se informa de su ubicación a la comunidad. Lo que hace que este caso sea tan aterrador no es solo la crueldad con la que actuó el agresor, sino la forma en que la justicia pareció fallar en su momento. Mientras Cho Do-sun recuperó su libertad en un plazo relativamente corto y pudo seguir con su vida, Kim Na-yeon tuvo que cargar con secuelas físicas y psicológicas que la acompañarán hasta el final de sus días.